Creo que no hay predicador en el mundo que en su sano juicio se levante un lunes por la mañana y piense, ¿de qué me apetece predicar el próximo domingo? ¡Ay, del anticristo! ¡Qué maravilla, qué ilusión! Un mensaje sobre el anticristo. Creo que no hay ningún predicador que piense eso un lunes, a no ser que la cena del domingo le haya sentado muy mal y haya tenido sueños extraños. Es un tema, hermanos, francamente espinoso. Es un tema delicado. Es un tema polémico. Voy a decir cosas fuertes. No quiero herir la sensibilidad de nadie, pero os invito a examinar lo que la palabra dice y a contrastarlo con nuestra opinión, a contrastarlo con nuestros sentimientos, con nuestra historia y realmente buscar qué es lo que Dios tiene que decirnos sobre este tema. Como decía nuestro hermano Jordi antes, es una bendición que practiquemos la predicación expositiva y sistemática. Cuando empezamos a predicar sobre primera carta de Juan, sabía que llegaría este día en que habría que tocar este pasaje y este tema en concreto. Y es bueno para la salud de la Iglesia encontrarnos con aquellos temas que la palabra nos expone y tantas veces como la palabra nos lo presente. No vamos a predicar cada domingo sobre el anticristo, pero tampoco es un tema para evitar durante toda la vida. Hay que ser consecuentes con lo que la palabra del Señor enseña. Estamos, por tanto, en el 7º sermón en esta serie de la primera carta de Juan y hemos ido construyendo durante los últimos sermones para encontrarnos justo en este punto. El anticristo. Ayer celebrábamos una fiesta especial aquí en Cataluña, la fiesta de Sant Jordi. Dice la tradición popular que este caballero armado venció al dragón que atemorizaba a una princesa, que atravesó el dragón con su lanza, que la sangre cayó al suelo, y allá donde cayó la sangre del dragón nació un hermoso rosal, y por eso esa rosa que se entrega a la amada es símbolo de victoria, símbolo de amor, un día romántico. Es el argumento que esperaríamos en cualquier película, en cualquier cuento, en cualquier novela, ¿verdad? La princesa atemorizada, el héroe, el malo, y por supuesto que el bueno venza al malo, ¿verdad? El cazador libera a Caperucita de manos del lobo. El príncipe derrota a la bruja y salva a Blancanieves. Superman vence a Lex Luthor y libera a Lois Lane. Y cuanto más fuerte sea el villano, cuanto más feo sea el villano, cuanto más difícil sea esa operación de rescate, mejor. Porque más héroe es el héroe. Más brilla su poder, más brilla su gloria, más brilla su esplendor. No os confundáis, no estoy comparando el relato bíblico con esos cuentos. No estoy diciendo que la historia bíblica sea una narración, un cuento. Estoy diciendo justo lo contrario. Estoy diciendo que todas las historias, todas las novelas, todos los cuentos se basan en el gran argumento de los argumentos, que es el Evangelio. Porque la gran historia es la historia del rescate de Cristo por su iglesia. Y todo lo demás son imitaciones. Con ese argumento detrás. Cristo es nuestro verdadero Sant Jordi, que atraviesa al dragón antiguo, Satanás, con la lanza de su poder y libera a su amada, su iglesia. La historia se acerca a su fin. Cristo pronto viene. Pronto el desenlace final está cerca. Cristo vendrá para rescatar a su amada y llevarla con él por toda la eternidad. Y aquí el apóstol Juan nos está hablando del villano, de Satanás y de su anticristo. Y nos habla en detalle, cuyo propósito es destruir el plan de Dios, desbaratar el plan de Dios. Vamos a hacer esta lectura en la primera carta de Juan, capítulo 2. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 26.
Dice así: hijitos, gracias, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permanecéis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. De nuevo Juan está en este tono pastoral. Nos imaginamos este Juan, el apóstol anciano, hablando a la iglesia, preocupado por la iglesia, por la salud espiritual de la iglesia. Está escribiendo una iglesia que está sufriendo persecución y sufriendo ahora también los ataques de la herejía desde dentro. Hay mentirosos dentro de la iglesia esparciendo mentira. Ya en el siglo I, hermanos, no pensemos que hubo una época idílica de la iglesia donde no hubo nunca herejías ni sectas peligrosas. Ya desde el siglo I Juan está advirtiéndonos de ese peligro. Hay mentirosos entre vosotros. Juan vela por el bien de la iglesia y nos invita a caminar juntos en luz. Pero para ello es necesario dos cosas, como hemos visto en los últimos sermones. Para caminar juntos en luz, en primer lugar, hay una batalla en nuestros corazones. Nos hemos de alejar de las tinieblas, hemos de buscar la comunión con los hermanos, hemos de amar a Dios y amar a nuestros hermanos en la iglesia. Hemos de luchar contra las muchas tentaciones que nos pone delante el mundo. Hay una batalla interior para caminar en luz, pero hay una batalla también exterior. Hay que velar por el bien de la iglesia, hay que velar por la salud de la iglesia, hay que cuidar a la iglesia de falsas doctrinas, de falsos maestros, de falsos profetas, de falsos cristos, y reconocer la mentira. Y podemos ver una progresión en esta carta de Juan, en lo que llevamos de la carta hasta ahora. Si nos fijamos en el versículo 1 del capítulo 1, nos dice lo que era desde el principio. Y ese que era desde el principio, ¿quién es? El Verbo de Dios, el Señor Jesucristo, el creador de todas las cosas. Él es luz. Y ahora nos ha llevado en estos versículos hasta las más profundas tinieblas para que veamos el peligro que hay. Si en el versículo 1 dice lo que era desde el principio, ahora en el capítulo 2, versículo 18 dice, y ya es el último tiempo. Si en el principio se reveló el Señor Jesucristo que es luz, esperamos que en el último tiempo se revele el anticristo que es tinieblas. Y se acerca el anticristo. Y Juan nos está advirtiendo sobre los que nos engañan. Estamos en el último tiempo. ¿Amén? ¿Amén? Estamos en el último tiempo. Si Juan ya lo dice, ¿cómo no vamos a estar en el último tiempo si Juan escribe esto en el siglo I y dice, ¿hemos leído bien? Ya es el último tiempo. Si Juan ya estaba en el último tiempo, imagínate nosotros. Estamos al final del último tiempo. Y cuando Juan dice, ya es el último tiempo, no está diciendo, ay, faltan ya pocos días, pocos meses para que venga el Señor Jesús. Juan está describiendo una época. El último tiempo es ese tiempo entre la primera venida del Señor Jesucristo y la segunda venida del Señor Jesucristo. Ese es el último tiempo. Y es el último tiempo porque no queda nada más. Hermanos, es que no falta nada más. Es la última época de la historia.
entre la venida del Señor, su cruz y ese derramamiento del Espíritu y ese inicio de la iglesia, hasta el día en que el Señor venga con sus santos ángeles y nos lleve a la mansión celestial, entre la primera venida y la segunda venida, ese es el último tiempo. Ahora estamos en lo último del último tiempo. En los últimos días de los últimos días. Pero Juan está diciendo que esa época ya ha empezado y nos está describiendo lo que hemos de esperar en esa época. Los últimos días de la historia, hasta que el Señor venga con sus ángeles. Hebreos capítulo 1, todos lo conocemos. Habiendo Dios hablado en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Ya, que se acaba todo. Todo lo que pasó ya tenía que pasar. Dios creó los cielos y la tierra, Dios formó un pueblo, Dios le dio la ley a Moisés, Dios envió a su Hijo Jesucristo, el Señor murió en la cruz, el Espíritu Santo descendió, empezó la era de la iglesia, tenemos el canon escrito. ¿Qué más esperamos? Que Él venga. Que Él venga. Y por eso los cristianos decimos, Maranata, sí Señor Jesús, ven pronto. No queda nada más. Estamos en el último tiempo. Se acabó. Todo queda atrás. Estamos en los últimos días. El problema es que no sabemos cuántos días son los últimos días. ¿Sí? ¿Cuántos días de los últimos días faltan? Eso solo lo sabe Dios. El Señor Jesús dice que ni los santos ángeles conocen cuándo es el día. Ahora bien, sabemos que Dios no se tarda en cumplir sus promesas. Sabemos que Él hará lo que tiene que hacer cuando lo tenga que hacer. Sabemos que para Él 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Pero no es cuestión de tardanza, es cuestión de paciencia para que muchos vengan al arrepentimiento. Y Juan también nos dice que esta enseñanza que nos está dando aquí no es nueva. Fijémonos en su expresión. ¿Oísteis qué? Nos está diciendo a los hermanos a los que escribe esa carta y a nosotros que la leemos hoy, nos está diciendo, lo que os estoy diciendo no es nuevo, ya lo sabéis. Lo sabemos por muchos otros pasajes. El Señor Jesús dice, Mateo 24:14, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ay, cómo me gusta ese si fuere posible. Lo que pasa es que el diablo no sabe cuáles son los escogidos, va a intentar engañar a todos, pero a los escogidos no va a poder. Pero lo va a intentar. Aun si fuere posible, a los escogidos. Hemos leído antes, 2 de Tesalonicenses 2, y el apóstol Pablo nos da detalle también de ese misterio de la iniquidad y de ese hombre de pecado. Pablo no lo llama anticristo, solo Juan usa esa expresión. Pablo lo llama hombre de pecado, misterio de la iniquidad. Profecías como Daniel 7, como Apocalipsis 13, nos describen la llegada de este personaje con todo su poder, su furia, su influencia política y religiosa. Ese personaje que llamamos el anticristo con mayúsculas. Esperamos un personaje, un hombre histórico que vendrá en el futuro, el anticristo con A mayúscula. Pero Juan también nos dice que hay muchos anticristos. Este es un término que usa solo Juan. Y me gustaría que paráramos atención en esto. Hay un anticristo con A mayúscula que esperamos, un personaje histórico, y hay muchos anticristos con A minúscula. Muchos. Más de los que pensamos, que ya lo sabía en el siglo I y Juan los está aquí denunciando. Ahora, tanto los anticristos como el anticristo hemos de esperar dos características principales que vemos en este relato, en este pasaje. La primera, se trata de un ataque espiritual desde dentro. Se trata de un ataque espiritual desde dentro, hermanos. No seamos ingenuos. Si estás esperando y estás aquí a la defensiva ante los ataques de Satanás y estás esperando un diablillo rojo con 2 cuernos y un tiridente y un rabo, Satanás no es tan tonto como para entrar así en la iglesia.
te aseguro que si puede venir de predicador con una Biblia bajo el brazo y una corbata, se disfrazará más bien de eso. No seamos ingenuos. Juan nos llama a estar alerta porque hay un enemigo muy poderoso que nos quiere exterminar a toda costa. Y si puede, va a usar todos los caballos de Troya disfrazados de evangelio para meterse dentro de la iglesia y destruirla desde dentro. ¿Hemos leído bien? Los anticristos salieron de nosotros. Esta es la traición más grande y esta es la traición más antigua. Ya en los albores de los tiempos, cuando tan solo existía Dios en su Santa Trinidad y los ángeles que Él creó, cuando Dios recibía toda la adoración de los querubines y de los serafines, hubo uno, Luzbel, de entre nosotros, que se rebeló contra Dios, pensando ser más bello, más poderoso, más sabio que Dios mismo. Y de entre nosotros salió para destruir o intentar destruir la obra de Dios. Esta es la traición más grande y la más antigua. También uno que estaba sentado a la mesa con el Señor Jesucristo, Judas, uno de nosotros, fue el que rápido se fue para vender al Señor Jesús por un puñado de monedas. Y esa misma traición es la que se sigue repitiendo por los siglos. De entre nosotros, salieron de nosotros. Y dice Juan de forma muy clara, para hacer evidente que no eran de nosotros. Hermanos, la salvación no se puede perder. Y si alguno lo tiene claro, lea Juan capítulo 10, por favor. Nadie las arrebatará de mi mano. Los que somos de Cristo para siempre y a pesar nuestro, y gracias a Él. No eres tú que estás haciendo su mano, es Él el que te está haciendo a ti. No podemos caer de su mano. Aquellos que apostatan de la fe, aquellos que estuvieron entre nosotros y un día se fueron, es que nunca fueron de nosotros. Y esa fe nunca fue cierta y nunca hubo una transformación del Espíritu en sus corazones. La apostasía no significa que la salvación se haya perdido, la apostasía significa que la salvación nunca estuvo en esas almas. Vivieron como cristianos, se apartaron de todas las verdades que una vez creyeron y ahora combaten esas verdades que decían que una vez creyeron. En primer lugar, por tanto, se trata de un ataque espiritual desde dentro. En segundo lugar, se trata de un ataque con la mentira. Se trata de un ataque con la mentira. Satanás ataca a la iglesia de muchas maneras. Pero hay algunas que son demasiado evidentes. Los leones del circo romano, la yihad, todo eso son ataques del diablo muy evidentes. El ataque que aquí Juan nos está presentando es muy sutil, camuflado, escondido, altamente peligroso. Juan describe a aquellos que se llaman a sí mismos cristianos, pero que cambian la verdad para convertirla en mentira, contaminando el puro evangelio. Recordemos que Satanás es el padre de mentira. Recordemos que Dios habla a Adán y Eva en el paraíso y enseguida la serpiente empieza a introducir su versión de las cosas. Y esa misma actividad de la serpiente ha continuado desde el Edén hasta el día de hoy, intentando pervertir el evangelio santo y puro del Señor Jesús. La serpiente aún hoy se sigue acercando a la iglesia para decirnos, con que Dios os ha dicho que, para cambiar las cosas. Recordemos que Satanás es el gran imitador, es el gran falsificador. Moisés echó su vara en el suelo y se convirtió en una serpiente. Y enseguida vinieron esos dos brujos de Faraón a echar sus serpientes, sus varas y hacer lo mismo. Es el gran imitador, el gran falsificador. Pero gracias a Dios que como la serpiente de Moisés se comió a las otras dos serpientes malditas, el puro evangelio del Señor Jesucristo acabará devorando toda mentira que se haya proclamado en este mundo. Los falsos cristos niegan a Cristo con sus mentiras.
Niegan a Cristo como los gnósticos de ese siglo I de los cuales nos habla Juan. Niegan a Cristo cuando dicen que el Hijo no vino en carne, que la encarnación no fue algo real. Niegan a Cristo cuando dicen que Jesús no era divino, cuando niegan la divinidad de Cristo. Niegan a Cristo cuando cambian el mensaje de Cristo y le hacen decir a Cristo cosas que Cristo no dijo. Niegan a Cristo cuando se ponen a sí mismos en el lugar de Cristo. Todo eso son formas de negar a Cristo que vemos en los anticristos de hoy. Los anticristos de hoy predican que Jesús no es Dios. Los anticristos de hoy predican que Jesús era solamente humano. Los anticristos de hoy dicen que Jesús era un profeta, que Jesús era un filósofo, que Jesús era un buen hombre. Los anticristos de hoy privan a Jesús de su poder para explicar sus milagros de forma natural, de forma humana. Los anticristos de hoy presentan a Cristo como algo menos que Cristo. Y cualquiera que intente privar a Cristo de su poder, de su gloria, de su divinidad, de su majestad, es un anticristo. Son anticristos todos estos que predican mentiras sobre la verdad de Cristo. Por tanto, el ataque del que nos está hablando aquí Juan es un ataque espiritual desde dentro y es un ataque espiritual con la mentira. Y dice nuestro pasaje claramente que ya sabemos que el anticristo viene. Sinceramente, nos equivocamos si intentamos ponerle nombres y apellidos. Ay, no vayáis a YouTube y busquéis anticristo, ¿vale? Madre mía, lo que va a salir ahí. Hasta puedes salir tú, imagínate, cuidado. Sí, el anticristo es este presidente o aquel líder. Nos equivocamos cuando le ponemos nombres y apellidos. Porque nos está hablando este pasaje de la manifestación del anticristo. Hermanos, será muy evidente. No hay que hacer cábalas extrañas. Es un personaje en el futuro que cumple esos requisitos, esa descripción que hace el apóstol Juan, que hace el apóstol Pablo. Es un personaje que va a aglutinar todo el poder religioso, todo el poder político. Es un personaje que va a imponer su fe. Es un personaje que se va a poner en el lugar de Dios. Es un personaje que va a exigir la adoración de todos. Es un personaje al cual todos van a adorar, excepto los escogidos del Señor. Eso hemos de esperarlo en el futuro. Pero no tenemos que poner nombres y apellidos si no queremos hacer el ridículo. Porque va a ser evidente. Dice 2 Tesalonicenses 2:8 que hemos leído antes, el apóstol Pablo, se manifestará aquel inicuo. Y el verbo en el griego aquí que utiliza para se manifestará es apocalipto. Esperamos el apocalipsis del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero antes viene el apocalipsis del anticristo y será evidente a nuestros ojos. Y esa será la última señal, cuando venga el anticristo, de que el Señor viene ya. Pronto, porque viene a vencerlo, porque viene a derrotarlo. Anticristo, esta es una expresión que usa solamente el apóstol Juan, y la partícula anti significa aquel en oposición a, aquel que va a ir en contra de Cristo, pero la partícula anti en el griego también significa aquel que está en el lugar de, aquel que suplanta. Aquel que se pone en el lugar de Cristo y en oposición a Cristo. Ese es el anticristo. Se han dicho muchas cosas a lo largo de la historia sobre el anticristo. En los primeros siglos de la Iglesia, los primeros creyentes pensaban que sería un líder judío que perseguiría a la Iglesia, que reconstruiría el templo de Jerusalén con poderes extraordinarios, que perseguiría a los creyentes, que haría prodigios. Cuando llegó el Islam, entonces hay otra perspectiva nueva sobre lo que es o puede ser el anticristo. Evidentemente nos encontramos con un falso profeta, Mohammed, con un falso evangelio, el Corán, que se opone a la Iglesia hasta el día de hoy. No sé si hay religión que haya tan despiadadamente perseguido al cristianismo en toda la historia como el Islam. Y solemos pensar en el Islam como algo ajeno al cristianismo, pero no es así, hermanos. El Islam al nivel del budismo o del shintoísmo, no. El Islam es la más grande de las herejías cristianas. La más grande de las herejías cristianas se llama Islam, porque hablan de Jesús.
Se supone que llega el Corán para corregir a la Biblia, que los judíos y los cristianos han cambiado a su antojo, pero realmente el Corán es una falsa Biblia. Es la herejía de las herejías. Y hablan de Jesús como un profeta. Es curioso ver un poco de la escatología islámica, que ellos también esperan un Mesías, el Mahdi, que vendrá en un caballo blanco a imponer el Islam en todo el mundo, un verdadero sucesor de Mohammed, que vendrá antes de que venga Jesús. Vendrá el Mahdi a gobernar sobre toda la tierra y luego vendrá Jesús a darle la razón al Mahdi y Jesús condenará a los cristianos por haber malentendido la fe. Es curioso que los musulmanes esperan el Mahdi con todo ese poder y luego a Jesús. Nosotros esperamos al anticristo y luego a Jesús. Me atrevo a pronunciar las palabras de John MacArthur, que lo dice de forma muy contundente. El Mesías del Islam es el anticristo de la Biblia. El Mesías del Islam es el anticristo de la Biblia. En el tiempo de la Reforma, los reformadores estaban convencidos, y si leemos a Lutero, leemos a Calvino, leemos nuestra Confesión de Fe de Londres de 1689, hablan claramente de que el Papa de Roma es el anticristo. No solo el Papa actual, todos los papas, la institución del papado es el anticristo. Porque era evidente que salía de la Iglesia y era evidente que estaba ocupando el lugar de Cristo, suplantando el lugar de Cristo. Hermanos, vivimos en una cultura católico-romana y yo no quiero ofender a nadie con esto. Algunos puede que nos estéis visitando, algunos que tengáis familiares y mucho cariño hacia ciertas personas. Pero estamos tan acostumbrados en la cultura católico-romana en la que vivimos, acostumbrados a ciertas expresiones que no nos paramos a pensar fríamente en ello. El Papa de Roma se atribuye títulos divinos. Santo Padre. Solo Dios es el Santo Padre. Sumo Pontífice. El puente máximo entre el cielo y la tierra. Ese es el Señor Jesucristo, lo siento. Vicario de Cristo en la tierra. Ese es el Espíritu Santo. El representante de Cristo en la tierra no es el Papa, es el Espíritu Santo. Se está atribuyendo los títulos de toda la Trinidad en un solo hombre que está sentado en un trono, en un palacio, en una ciudad, que un día fue un gran imperio y hoy día sigue siendo un gran imperio, pero religioso. Estamos demasiado acostumbrados a ese lenguaje. Y tenemos que dar toda la razón a los reformadores cuando señalan eso y dicen, ese es anticristo. En nuestros días, no cerremos los ojos, podemos estar tan preocupados en ver el anticristo histórico que no vemos los anticristos que tenemos a nuestro alrededor. Sigue habiendo cada día nuevas sectas y se llaman cristianas. Y en realidad mutilan la Biblia y rebajan a Cristo. Sigue habiendo líderes religiosos que incluso se llaman cristianos evangélicos y predican milagros y prosperidad y sanidad y que Dios me ha dicho y que he subido al cielo y que se me vino un ángel. Anticristos todos ellos. Creo que no es una llamada para mí. Pero en realidad se están predicando a ellos mismos para recibir honor, para recibir aplauso, para recibir adoración. Y engañan a todos los incautos que puedan. Y os estaréis preguntando después de todo este repaso histórico, entonces, ¿cuál de ellos es el anticristo? Hermanos, acabamos de decir que el anticristo ha de venir. Mirando hacia atrás, ¿cuál es el anticristo? Juan nos lo está diciendo. Hay muchos anticristos. ¿Cuál de ellos de los que hemos mencionado? Todos. Todos son anticristos. Todos los que tergiversan el mensaje de Cristo y se ponen en lugar de Cristo y van en oposición al verdadero evangelio de Cristo. Son anticristos. Y repito, corremos tanto el riesgo y hay iglesias o denominaciones tan obsesionadas por encontrar quién es el anticristo con mayúscula, aquel que ha de venir al final de los tiempos, que no ven los anticristos que tenemos a nuestro alrededor.
Si Juan se está refiriendo aquí a los gnósticos y en especial a Cerinto, que le hizo mucho daño a la iglesia con sus herejías, y dice, ahora han surgido muchos anticristos, y el espíritu del anticristo está ya presente cuando el apóstol Juan está escribiendo esto. Sea quien sea el anticristo de mañana, repito, no le podemos poner nombres y apellidos porque cuando se manifieste será evidente. Vayamos con cuidado con los anticristos de hoy, que esos sí los podemos ver y nos podemos guardar de ellos. Todo aquel que se opone al mensaje de Cristo, al evangelio de Cristo, a la persona de Cristo, es anticristo. Nos dice Pablo en Gálatas capítulo 1, versículos 7 y 8. Hay muchos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y hermanos, estoy convencido de que aquí Pablo no está usando una hipérbole, no está exagerando. Aunque un ángel viniera, bueno, eso nunca va a pasar, pero aunque un ángel viniera, no es que ha pasado. No está usando ningún lenguaje hiperbólico. Pablo escribe eso porque sabe que Satanás es capaz de eso, de disfrazarse de ángel y de venir a darnos otro evangelio. Mahoma dice que cuando estaba en soledad y en medio de la noche, supuestamente el arcángel Gabriel le dicta el Corán. Joseph Smith dice que fue a un bosque y ahí se le presentó el ángel Moroni y le dio unos textos sagrados que son el libro de Mormón, que en la portada lleva otro evangelio del Señor Jesucristo. Ya lo ha hecho Satanás. ¿Por qué no lo va a seguir haciendo? Con apariciones de todo tipo, angélicas, celestiales, de vírgenes, de santos, de lo que sea. Si ya lo ha hecho, ¿por qué no lo va a seguir haciendo? Para darnos otros muchos falsos evangelios. La historia está llena de anticristos, pero repito, todos estos anticristos son anticipo y preludio de un anticristo que hemos de esperar en los días finales, en los últimos días de los últimos días. Un anticristo con mayúscula, que tendrá todo el poder político y religioso, que hará prodigios, que perseguirá a la iglesia, que será aceptado y amado por las naciones. ¿Se os ha metido el miedo en el cuerpo? Cuando llegamos a este punto nos preguntamos, Juan, ¿qué pretendes? ¿Qué es lo que el apóstol Juan está intentando? ¿Solamente que tengamos temor? ¿Está haciendo como nosotros, como un papá que le dice a su niño, no salgas solo a la calle, que viene el cuco? ¿Eso es lo que Juan está haciendo con nosotros? No, hermanos. Juan tiene una intención pastoral. Nos ama y nos quiere proteger y quiere que estemos, como decimos en catalán, a la white. Que tengamos los ojos bien abiertos. ¿Por qué hace esto el apóstol Juan? Bueno, el deportista que sabe que su contrincante es muy bueno y muy fuerte, ¿qué hace? Se entrena mejor aún. Se prepara mejor aún, con tesón. El soldado que sabe que el enemigo acecha y está alrededor y en cualquier momento ataca, prepara su fusil y está bien despierto en la garita o en la trinchera. ¿Sí? El marinero que sabe que en su viaje va a encontrar tempestades, se prepara de todos los víveres que necesita y tela para reparar las velas y mira su mapa y mira su brújula que todo funcione correctamente. El cristiano que sabe, por advertencia de la palabra, que hay muchos anticristos y hay un anticristo que viene con un gran poder, será aún mucho más diligente en su vida cristiana. Y espero que ese sea el efecto de las palabras del apóstol Juan en nuestros corazones. En primer lugar, vigila tu corazón. El espíritu del anticristo busca destruir la obra de Dios y tú no quieres caer en sus engaños. Tú no quieres caer en sus trampas. Tú no quieres caer en su persuasión, en su seducción.
Recuerda que el mismísimo apóstol Pedro quiso reconvenir al Señor Jesús para que no fuera a la cruz del Calvario, y Jesús le dijo, quita de delante de mí, Satanás. Y el Señor Jesús sabía que no era Satanás, era Pedro. Pero el Señor Jesús sabía que Satanás estaba manipulando a Pedro. Tú no quieres ser manipulado por el espíritu de Satanás. Tú no quieres ser una pieza en la estrategia de los muchos anticristos. Vigila tu corazón, vigila tus sentimientos, vigila tus intenciones, vigila tus aspiraciones, vigila que tú no seas usado para los planes del maligno, sino todo lo contrario, para extender el reino, para bendición de la obra de Dios. Quieres ser usado por el Espíritu Santo para edificar su iglesia. En primer lugar, vigilemos nuestro corazón, porque esta es una batalla espiritual. Más adelante, capítulo 4, versículo 3, en la misma carta, primera carta de Juan, 4:3, Juan toca de nuevo este tema y usa esta expresión. Este es el espíritu del anticristo. Es una batalla espiritual. Hermanos, no se trata de una batalla humana, no se trata de una batalla contra carne y sangre. Pablo en Efesios 6 dice que tenemos una batalla contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Así que si es una batalla espiritual, la vamos a poder reconocer y detectar espiritualmente. Crece en el Señor, crece en conocimiento de la palabra, crece en santidad para que tus sentidos espirituales estén alerta y puedas reconocer cuando el poder del maligno se está acercando. En el versículo 20 dice, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Y el sermón del próximo domingo dedicaremos más tiempo a esto, a qué significa esa unción del Espíritu Santo y a cómo podemos tener ese discernimiento espiritual del que nos habla aquí Juan. Es una batalla espiritual que se detecta espiritualmente y es una batalla espiritual que se combate espiritualmente. Nuestro rol no es el de atacar al diablo. Tú y yo no atacamos al diablo. Tú y yo no insultamos al diablo. Tú y yo no increpamos al diablo. Tú y yo no atamos al diablo y todas esas cosas raras que hay por ahí. Tú y yo resistimos. El cristiano es como una roca que aguanta los embates de las olas. Y ese león rugiente mirando a quién devorar, pronto nos dejará. Pero hay que resistir al diablo, vestidos de la armadura cristiana para resistir en el día malo, para estar firmes. Es la expresión que usa aquí Efesios. Así que vigila en primer lugar tu corazón, tu vida, tu santidad. En segundo lugar, Juan nos advierte para que tú vigiles tu iglesia. Sí, hermanos, no es solo responsabilidad de los pastores o de los maestros. Para que tú vigiles tu iglesia y la protejas de todo mal. Juan denunció la herejía de Cerinto porque amaba a la iglesia del Señor Jesús y la quería proteger contra esas mentiras destructivas. ¿Y cuántos Cerintos hay hoy? Si en el siglo I había un Cerinto, en el siglo XXI por lo menos hay 21 Cerintos. Yo creo que se multiplican más rápido. Muchos falsos profetas, muchos falsos cristos, muchas falsas iglesias, muchos falsos hermanos que se llaman cristianos. Y no nos lo vamos a creer, ¿verdad? No escuches a cualquier predicador que se llama cristiano, ni que se llame cristiano evangélico. Examina lo que dice a la luz de las Escrituras. No leas cualquier libro solo porque sea un libro evangélico. Ay, que estaba en la librería evangélica. ¿Y qué? A veces me dan ganas de llorar cuando veo cosas que están en la librería evangélica. Me dan ganas de comprarlos todos para que nadie los lea. El otro día vi una mujer que iba con un libro de Joel Osteen y casi se lo quito de la mano y le digo, como a veces le digo a mi hijo Abraham que tiene 2 añitos, eso no se toca, eso caca. Por favor, Benny Hinn, Cash Luna, y la lista podía ser interminable. ¿Pero qué es eso? Si el Señor Jesús estuviera aquí, les diría, vosotros sois de vuestro padre el diablo.
Peor que basura, veneno. Porque si pones un poco de veneno en el agua o en la leche y los niños se lo beben, los matas. Peor que basura es el veneno. No todo vale. Ni aunque se haga con buena intención, ni porque se menciona a Jesús, en las cosas de la fe no todo vale. Lo que no es la voz de Dios es la voz de la serpiente. No hay más. No hay más. Hermanos, me dan ganas de llorar también cuando oigo iglesias que se llaman evangélicas y caen en la trampa del ecumenismo. Culto con católicos, culto con ortodoxos, culto con otras confesiones que están negando la esencia del evangelio. El ecumenismo es exactamente lo contrario de la reforma y decimos que necesitamos una reforma en este país y vamos en dirección contraria. A unirnos de nuevo con la Iglesia de Roma. La Iglesia de Roma no piensa renunciar a nada. No va a mover sus posiciones ni un milímetro. Es solamente una trampa para que esos hermanos separados, que se supone que somos nosotros, volvamos a la Santa Madre Iglesia. Eso es el ecumenismo. Ellos no piensan cambiar absolutamente nada. Y son muchas iglesias evangélicas las que están siendo engañadas y seducidas y contaminadas. Y volver a Roma es negar la esencia de la reforma y escupir sobre la sangre de nuestros hermanos que lo dieron todo, hasta la vida, por defender el sola Escritura, el sola fide, el sola gratia, el solus Christus y el soli Deo gloria. Y ahora voy a hablar, no los que están aquí, sino los que están en internet o puedan escuchar esto después. Si estás en alguna iglesia que acabo de describir por todas esas características, solo tienes dos opciones. O hacer como Lutero, intentar cambiar algo, o hacer como Lutero cuando no pudo cambiar nada. Correr por tu vida y buscar una iglesia que predique el evangelio de verdad. Hermano, vigila tu corazón, vigila tu doctrina, vigila tu santidad y vigila a tus hermanos, vigila tu iglesia. Lee la palabra y guarda la palabra en tu corazón. Si Adán y Eva hubieran estado tan llenos de lo que Dios les acababa de decir, cuando la serpiente hubiera abierto su boca, aquello no hubiera tenido ningún efecto sobre ellos. Le hubieran dicho mentirosa. Juan nos escribe todo esto para que guardemos nuestro corazón, para que vigilemos nuestra doctrina, para que vigilemos nuestra iglesia. Y ahora, en tercer lugar, y me gustaría acabar con esto, Juan nos escribe todo esto para que tengamos ánimo. Ánimo, hay dificultades y luchas en la vida cristiana, pero Juan nos escribe esto para que tengamos ánimo, para que cobres ánimo en el Señor Jesucristo. Porque Dios no se ve sorprendido por ninguna de todas estas cosas. A Dios no le sorprende que salga una nueva doctrina, una nueva herejía, una nueva secta. A Dios no le sorprende cada nuevo anticristo que sale. Los planes de Dios siguen siendo los mismos y no se ven frustrados ni aunque venga el mismísimo anticristo. Sino que el anticristo es parte de los planes de Dios. Dios en su soberanía tiene planeado que haya esta oposición y Dios no está perdiendo terreno, Dios no está perdiendo la batalla. Dios ya dijo que esto iba a pasar y ya en el Edén dijo que la simiente de la mujer heriría en la cabeza a la simiente de la serpiente y la serpiente heriría a la simiente de la mujer en el calcañar. El daño que Cristo sufrió es menor, el daño que la iglesia sufre es menor. El daño que Satanás y el anticristo sufrirán es fatal, mortal, definitivo. Así que cobremos ánimo, porque lo que Juan está diciendo aquí es que van a venir dificultades, pero la victoria es nuestra, para gloria de Dios. Y si leemos la Escritura con detenimiento, veremos que siempre ha sido así el plan de nuestro Dios, y esta es la manera en la que Dios obra. Noé parecía un loco solitario, que se iba a meter en un hermoso transatlántico que había construido en medio de un monte, hasta que vino el diluvio. Moisés y su pueblo estaban acabados, hasta que Dios abrió el mar rojo delante de ellos. David era insignificante delante de Goliat,
hasta que la piedra voló y dio justo en la frente del gigante. La vara de Aarón estaba muerta hasta que a la mañana siguiente había reverdecido y sacado flores y hojas y almendras. Los discípulos estaban muertos en ese bote en medio de la tempestad hasta que Jesús se levantó e hizo callar el viento. El cristianismo estaba acabado, pero Cristo resucitó. Siempre ha obrado así nuestro Dios, en medio de las dificultades más profundas, porque cuando mayor es la oposición, mayor es el enemigo, mayor es la victoria, y mayor es su gloria, y mayor es su resplandor. Gloria a nuestro Salvador Jesucristo. Y del mismo modo será en los últimos tiempos. El enemigo crecerá y se mostrará más poderoso que nunca. El anticristo hará prodigios. La iglesia será perseguida. Y entonces Cristo vendrá con sus santos ángeles, sonando las trompetas, y los muertos se levantarán de sus tumbas, y los enemigos de la cruz querrán esconderse y dirán a los montes que se echen sobre ellos, pero no habrá escondite posible. Y el anticristo y Satanás serán aplastados para siempre. ¿Qué tenemos que hacer nosotros entonces? Nos lo dice Juan también. Permaneced. Permaneced. Versículo 24, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Juan usa en esta breve sección hasta 6 veces este verbo. Permaneced. Continuad. Resistid. Sed fieles. Tomad la armadura del cristiano. Permaneced. Los anticristos no permanecieron, salieron. Pero vosotros permaneced firmes. La palabra no nos dice que debamos elucubrar cuándo será el último día o los nombres, apellidos y DNI del anticristo. La palabra más bien nos exhorta a que vivamos como si hoy fuera el último día. Con nuestras lámparas llenas de aceite, porque llega el esposo y queremos entrar en el banquete. Permaneced en la verdad, permaneced en la palabra, permaneced en oración, permaneced en comunión, permaneced en santidad, permaneced en el Padre, permaneced en el Hijo. Estamos en los últimos días y el trigo crece, pero también crece la cizaña. También crece la cizaña y se acerca el día de la siega y el Señor viene pronto, pero antes vendrá el anticristo. Y soñamos con ese día glorioso, hermoso, brillante, que nos describe 2 Tesalonicenses 2:8. Ese día glorioso en el cual se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Ese resplandor que veremos para caer de rodillas y adorarle, ese resplandor destruirá a Satanás y al anticristo. Qué victoria tan grande nos espera en el Señor Jesús, sobre todo los enemigos de la cruz. ¿Qué paraíso nos espera? Un paraíso donde la serpiente ya no puede entrar. Un paraíso donde la única voz que se escuchará es la dulce voz de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a orar. Gracias, Señor, porque tenemos esta hermosa y bienaventurada promesa, que tú vienes pronto, tú vienes a buscar los tuyos, Señor, y aquí te estamos esperando. Queremos que vengas pronto, Señor, a llevarnos a tu santa mansión, en la cual estás preparando el lugar para nosotros. Pero en todos los días de nuestra vida en los que tú quieras tenernos aquí, te pedimos que tú nos hagas siervos fieles, fuertes, valientes, osados, atentos, sabios. Que moremos en tu palabra, Señor, y guiados por tu Espíritu, en la unidad que tenemos en ti y en una misma fe. Listos para soportar las asechanzas del diablo,
listos para apagar los dardos de fuego del maligno con el escudo de la fe. Dispuestos, Señor, a servirte, dispuestos, Señor, a guardar la santidad y la unidad de tu iglesia. Haznos estar atentos, Señor, que no seamos incautos, atentos a los ataques que pueden venir desde fuera, Señor, a los ataques que puedan venir desde dentro, Señor, atentos a la malicia que pueda haber en nuestro propio corazón. Queremos, Señor, ser siervos útiles hasta ese día en que lleguemos a tu presencia. Y tú nos digas, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Anhelamos ese gozo, Señor. Anhelamos ese sábado eterno. Pero mientras aquí, en el campo de batalla, queremos ser siervos tuyos valerosos. En el precioso nombre del Señor Jesús. Amén.